Buen día, jóvenes. En esta semana vamos a trabajar 3 temas diferentes. El primero de ellos tiene que ver con el punto medio de un segmento de recta, el segundo tema tiene que ver con pendiente de una recta y el último tema tiene que ver con ángulo entre rectas. Nosotros vamos a empezar a trabajar con el punto medio de un segmento de recta. Para ello, primero tenemos que entender qué quiere decir o qué es el punto medio. Bueno, pues el punto medio va a ser un segmento de recta que debe de tener unos extremos, el punto 1 y el punto 2. Estos dos puntos que nosotros tenemos aquí, tú ya sabes que tienen como coordenadas x1y1, x2y2. Y el punto medio lo vamos a identificar como P sub m con coordenadas respectivamente x sub m, y sub m. Este punto medio que nosotros tenemos aquí es aquel punto que va a dividir a nuestro segmento en dos partes iguales. Y tiene sentido que divide en dos partes iguales porque justamente ese punto va a quedar sobre la mitad de nuestro segmento de recta. Ahora, la razón en la que este punto va a dividir a mi segmento de recta es 1. ¿Por qué razón? ¿Por qué situación? Porque por cada pedacito que yo tengo aquí, del punto 1 a ese punto medio, ahí supongamos una unidad. Por cada uno de este pedacito de segmento, tengo otro pedacito de segmento del mismo tamaño. Por esa razón tengo 1 sobre 1 y eso es igual a 1. Ahora, si yo ya sé que ese punto medio tiene una razón de 1, vamos a utilizar unas fórmulas que trabajamos la clase anterior que tenían que ver con la división de un segmento en una razón dada, que nos permitían calcular la posición de ese punto P con coordenadas X y Y. Si nosotros ya sabemos que la razón es 1, entonces lo que podemos hacer es sustituir este valor justamente donde vemos el valor de R. Cuando tú sustituyes ese valor de R en estas fórmulas, nosotros obtenemos estas formas que te estoy señalando, X y Y. Observa que cuando tú multiplicas R por X2, pues te queda únicamente X2 y el X1 inicial pues se mantiene. Y en el denominador, si yo reemplazo esta R por el 1, que yo ya sé que es la razón que tiene, me queda 1 más 1 y eso es 2. Por lo tanto, estas coordenadas que yo tengo aquí, x igual a x1 más x2 sobre 2 y y igual a y1 más y2 sobre 2, van a corresponder a las coordenadas de nuestro punto medio. Por lo tanto, si tú quieres conocer la posición de este punto que te va a dividir a un segmento en una razón dada igual a 1, porque es justamente la mitad, 1 a 1, vamos a utilizar esta fórmula, donde la primera parte corresponde a la coordenada xm y la otra parte corresponde a la coordenada ym, que son precisamente las coordenadas de ese punto medio. Ahora, esta fórmula es una fórmula nueva que tendremos que agregar a nuestro formulario. Y recuerda, ¿para qué nos va a servir esta fórmula? Para poder calcular el punto medio de un segmento. Para poder entender cómo es que vamos a aplicar esta nueva fórmula del punto medio, vamos a trabajar un par de ejercicios. El primer ejercicio dice, determina las coordenadas del punto medio del segmento, cuyos extremos son los puntos A 2,1 y B 4,7. Entonces, nos están pidiendo el punto medio de dicho segmento. Y nosotros ya tenemos una fórmula que nos va a permitir calcular justamente ese punto medio. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder empezar a resolver este ejercicio, pues es identificar los datos que nos proporciona. Aquí, en este caso, nosotros tenemos un primer punto que se llama A, que es la coordenada 2,1, y un punto B, que es la coordenada 4,7. Estos dos puntos que nosotros tenemos aquí corresponden precisamente a los extremos de nuestro segmento de recta.
Ahora, lo que yo quiero hacer es encontrar justamente ese punto medio que me divide en dos partes iguales a este segmento. Por lo tanto, para poder encontrar esa coordenada o la posición exacta de ese punto, vamos a aplicar esta fórmula. Lo primero que tenemos que hacer, pues, es nombrar a nuestros puntos. La fórmula del punto medio tiene x1, x2, y1, y2. Recuerda que esos valores corresponden a el punto inicial y el punto final. En este caso, yo voy a nombrar x1, y1 al punto A y x2, y2 al punto B. En ese sentido, ahora vamos a determinar, pues, el valor de la coordenada en x y el valor de la coordenada en y. Y lo que haré será sustituir en la fórmula. Por lo tanto, el punto medio va a ser igual a tener x1, que es 2, más x2, que es 4, sobre 2, coma y1, que en este caso vale 1, más y2, que es 7, y esto sobre 2. Si nosotros simplificamos, primero trabajamos con el numerador, 4 más 2 es 6, entre 2, coma, 7 más 1 es 8, sobre 2. Si nosotros seguimos simplificando, vamos a poder obtener que la coordenada del punto medio será 6 entre 2 es 3, coma, 8 entre 2 es 4. El punto medio, en teoría, debería de estar ubicado en esta posición. Ahora, ¿cómo puedo saber si realmente este resultado que nosotros acabamos de obtener es correcto? Pues lo que nos conviene hacer es graficar. Si nosotros graficamos estos datos iniciales y el resultado que nosotros obtuvimos, podemos, pues, observar en la gráfica si las longitudes, pues, son iguales, son equidistantes, o un método de comprobación también sería sacar la distancia entre el punto A al punto medio y la distancia del punto medio al punto B y comparar dichas distancias. Si son iguales, quiere decir que este punto medio, la posición que tiene, es correcta. Siguiente ejercicio. Dice, uno de los extremos de un segmento de recta es el punto 3,2 y su punto medio es la coordenada menos 3,5. Encuentra las coordenadas del otro extremo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es identificar los datos que nos está proporcionando. Podemos observar que nos están dando uno de los extremos de la recta, que es el punto 3,2. A este punto yo lo voy a llamar A y es la coordenada 3,2. También el ejercicio nos está dando otro dato, que es el punto medio, que corresponde a la coordenada menos 3,5. Y lo que me pide encontrar el ejercicio es el extremo, yo lo voy a nombrar B, y ese extremo pues sabemos que tiene coordenadas x, y. Lo pongo como x, y porque no sabemos cuál es la posición del extremo. Ya que identificamos los datos, es necesario identificar cuáles van a ser las fórmulas que nos van a ser útiles para poder calcular o determinar el valor de x y de y. En este caso, la que yo considero útil es utilizar la del punto medio. ¿Por qué razón la del punto medio? Porque el punto medio está definido por x1 más x2 sobre 2, coma, y1 más y2 sobre 2. Y nosotros sabemos que la primera parte de este punto medio es la coordenada xm y la coordenada ym del punto medio. Es decir, yo tengo este dato y este dato que te estoy señalando en color verde, respectivamente corresponden a estos valores. Entonces, a mí lo que me están pidiendo es la coordenada del otro extremo. Si yo asumo que el punto A es mi punto inicial, puedo también afirmar que ese punto A pues va a tener como coordenada el punto x1, y1, y el que me falta encontrar será x2, y2.
Con estos datos y con este análisis, lo que nosotros podemos hacer es empezar a sustituir cosas, ¿no? Datos que yo tengo en la fórmula del punto medio. Observa, x1, voy a empezar con la coordenada de xm, es igual a 3 más x2. ¿Y conozco x2? Pues no, es lo que voy a calcular, entre 2. Ahora, observa que xm es un valor que yo conozco porque es un dato del punto medio, porque el punto medio está definido por la coordenada menos 3,5. Por lo tanto, esta expresión yo la puedo igualar a menos 3. Y hago lo mismo para pues la parte de el valor de y. Entonces, en este caso, el valor de y está definido como y1 y y1 es 2, más y2, pues que es la incógnita, sobre 2. Y el valor de ym, pues es igual a 5. Entonces, observa cómo en esta parte tenemos planteadas prácticamente un par de ecuaciones que me van a ayudar a encontrar a x2 y a y2. Y no olvidemos que si yo encuentro a x2 y a y2, eso va a corresponder al valor del extremo de la coordenada que necesito encontrar. Entonces, si nosotros damos solución, vamos a empezar con la primera parte, vamos a despejar. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando al menos 3 y nos va a quedar 2 por menos 3, menos 6. Igual a 3 más x2. Ahora, este más 3 me está estorbando. Como está sumando, lo puedo mandar al miembro izquierdo restando y nos va a quedar lo siguiente. Menos 6 menos 3 igual a x2. Si yo resuelvo menos 6 menos 3, eso es menos 9 y por lo tanto el valor de x2 es igual a menos 9. Ahora calculemos el valor para el caso de y2. Nuevamente, este número que está dividiendo lo paso multiplicando al otro miembro de la ecuación. 2 por 5, 10. Igual a 2 más y2. Este 2 que está sumando lo mandamos al otro miembro de la ecuación restando y nos queda 10 menos 2 igual a y2. Si yo simplifico esta parte, 10 menos 2 es 8 y eso es igual a y2. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que la coordenada del otro extremo está en la posición menos 9,8. ¿Cómo podemos comprobar que realmente este punto está bien? Nuevamente, te invito a graficar. Si nosotros graficamos en el plano cartesiano, cuando tú ubiques el punto A, el punto medio y el valor que nosotros acabamos de obtener, debe de haber distancias iguales, ¿no? Del punto A al punto medio y del punto medio a la coordenada del punto B que nosotros acabamos de encontrar.